página 77 de 489. Los imperios del Antiguo Oriente 1, Elena Cassin, Jim Botero y Jim Berkouter. Del Paleolítico a la mitad del segundo milenio. Historia Universal siglo XXI. 2.3. Kis y el sur de Babilonia. Unidades políticas. En la épica sumeria y en la literatura hímnica se relata un conflicto que enfrenta a Mebarajesi de Kis, cuyo nombre posterior es Emmebarajesi, y su hijo Aka con Gilgamesh de Uruk. El soberano de Kis, tras haber invitado a Uruk a someterse, lo sitió con sus tropas. Según otra versión, Gilgamesh rompió el sitio con una salida victoriosa. El interés suscitado por la figura heroica de Gilgamesh en tiempos posteriores nos ha conservado sus hazañas, que constituyen el dato más antiguo de que disponemos sobre las disensiones babilónicas internas. Gilgamesh es el héroe de un ciclo épico sumerio que los acadios transformaron en el grandioso poema épico de Gilgamesh. La tradición babilónica antigua cita a Gilgamesh como el artífice de la muralla de Uruk, y el poema épico le describe como el tirano que hace trabajar a sus súbditos en la construcción de la muralla. Según los resultados arqueológicos, es muy posible que la muralla de Uruk, de ladrillos de barro plano convexos y más de 9 kilómetros de longitud, fuera erigida en el siglo de Gilgamesh y Mebarajesi. La muralla de Uruk es el testimonio más antiguo de la existencia de ciudades amuralladas en Babilonia. La tradición de los ciclos épicos sobre Gilgamesh y sus antecesores Lugalbanda y Enmerkar relata las expediciones militares de estos monarcas a territorios enemigos, bosque de cedros centro del país montañoso. Según un poema sumerio que describe la repetida destrucción y reconstrucción del santuario de Tummal, dedicado a Ninlil en Nippur, Gilgamesh también dominó Nippur. Es imposible escribir la historia de la ciudad de Uruk durante la época protodinástica. A diferencia de su rival Mebarajesi, Gilgamesh no se nos presenta como auténtica figura histórica. El testimonio escrito más antiguo de su nombre aparece en una lista de dioses hallada en Surupak, siglo XVI, en ella Gilgamesh y su padre Lugalbanda figuran como héroes divinizados póstumamente. La lista de reyes sumeria incluye nombres de reyes de Uruk hasta la cuarta generación anterior a Gilgamesh, por tanto, es reducida en comparación con la extensa lista de los reyes de Kis. La primacía de Kis también se refleja, en la lista de reyes, en la posposición de la primera dinastía de Uruk, enumerada después que la de Kis. Los monumentales templos bajos, santuarios sin terraza dejaron de construirse en la época primitiva, lo cual constituye un fenómeno poco corriente, si se tiene en cuenta la continuidad característica de la arquitectura religiosa. El zigurat, por el contrario, continuó vigente como forma arquitectónica durante la época protodinástica. La tradición de la escuela fue otro lazo que unió, a través de todas las turbulencias políticas, los dos periodos. Si a pesar de todo ha habido una ruptura de la tradición que ha hecho olvidar el apogeo cultural de los estratos Uruk 6 a 4, esta se debió probablemente a la invasión acadia a principios de la época protodinástica. Nada sabemos de las circunstancias históricas que la acompañaron. Pero recordemos que la invasión de otros pueblos semitas amorreos o cananeos fue indirectamente responsable de la caída del reino de Ur III. La imagen de Kis durante la época protodinástica, fines del protodinástico II y protodinástico III, es más clara que la de Uruk. Las dos inscripciones conocidas de Mebarajesi provienen de la región situada al este del Tigris y al sur del Diyala. Una de ellas está localizada con exactitud en el oval del templo de Kafaji. La lista de reyes sumeria cita, en una glosa al nombre de Mebarajesi, una campaña victoriosa de este rey contra Elam. Este sería el testimonio más antiguo del conflicto babilónico elamita. El material de que disponemos es escaso,
pero las inscripciones auténticas permiten pensar en la existencia de un estado norte babilónico de Kish que incluyera la región del Diyala, y cuyos monarcas según la lista de reyes estuvieran en pie de guerra con el este elamita. La importancia de Kish se refleja en la costumbre, observada desde la época de Mesalim, según la cual monarcas que no residían en Kish se titulaban rey de Kish. Entre los más importantes, aparte del mismo Mesalim, habría que nombrar a Mesanepada de Oria y a Natún de Lagas. El título se transmitió hasta entrada la época de Akkad y continuó en uso, aunque no aparece en Ur III. Se trata de un título de prestigio que se remonta al tiempo en que Kish ejercía la hegemonía sobre gran parte de Babilonia y quizá también sobre la región del Diyala. Posiblemente se quisiera rememorar la época de Mebarajesi. Hemos hablado repetidas veces de la importancia de la región del Diyala como provincia artística en gran medida independiente del sur sumerio. La región fue urbanizada ya a principios de la primera época dinástica, al igual que Babilonia del Norte. El templo dedicado, en época histórica, al dios de la luna Shuen, situado en las proximidades del oval del templo de Kafaji, se remonta a la época de Gendetnas, es decir, al final de la época primitiva, correspondiente a Uruk III. Junto al elemento étnico semita de la región del Diyala, que inmigró a comienzos de la época protodinástica, hay que contar con una capa no semita relacionada posiblemente con el Irán. La toponimia más antigua de la región del Diyala no es sumeria ni semita así, por ejemplo, los nombres de lugar como Isnun o Tutub. El nombre de Isnun se convirtió, por etimología popular, en la época Ur III, en Enunna, santuario del príncipe, en sumerio. El problema de la toponimia se plantea también en Babilonia del Norte, donde los nombres de las ciudades mayores no corresponden a un origen semita o sumerio. El topónimo Babilla se transformó en Babilim, en acadio, puerta del dios, su forma griega es Babilón. Hasta ahora no se ha establecido cuál fue la ciudad de origen de Mesalim, el primer monarca conocido que llevara el título de rey de Kish. El nombre de Mesalim es probablemente semita. La lista de reyes no incluye a Mesalim entre los reyes de la primera dinastía de Kish. El dios protector de Mesalim era Istaran, venerado en Der, en la frontera iraní, actual Badra, pero de esto no puede deducirse con absoluta seguridad que Mesalim procediera de la zona fronteriza iraní. Se han hallado inscripciones de este rey en Adab, en Babilonia central, y en Lagas, en el sur. Al mismo tiempo reinaban allí monarcas con el título de Ensi. Mesalim debió ejercer la hegemonía sobre estas ciudades. Mesalim intervino como árbitro en una disputa fronteriza entre las ciudades rivales de Lagas y Umma e Annatum y en Temena de Lagas aún recordaban este acontecimiento. En Babilonia del Sur no aparecen monarcas de Ur hasta el estrato de las famosas tumbas reales de esta ciudad. Las tumbas son de época posterior a las tablas arcaicas de Ur, que a su vez son anteriores a Mebarajesi y suponen un estadio intermedio entre la escritura de Uruk III, Gendetnas y la escritura de Surupak. Las inscripciones sobre los objetos funerarios citan a los reyes Mescalandug y a Calandug y a la reina Puabi. Las tumbas reales de Ur demuestran que en la primera época dinástica existía la costumbre de enterrar al soberano, o a un miembro de la casa real, acompañado de su servidumbre. En una de las cámaras mortuorias se encontraron nada menos que 80 siervos. El único paralelo conocido proviene de Kish, donde el enterramiento de varias personas en una misma tumba respondería a la costumbre de enterrar a los criados con su señor. Los nombres de los reyes de las tumbas de Ur son sumerios. No se trataría, pues, de una importación de costumbres extranjeras, aunque el fenómeno es poco corriente. El inventario funerario es de una riqueza extraordinaria: vasijas, sellos, muebles con incrustaciones, instrumentos de música, carros, etc., adornados profusamente con oro y plata. Las tumbas de Ur constituyen un testimonio de primer orden para el conocimiento del arte y la artesanía del protodinástico III. La lista de reyes sumeria no llega,
En el caso de Ur, hasta la época de las tumbas reales, por tanto, no es muy antigua si se compara con Kish o Uruk. Mesanepada, hacia 2490 a.C., encabeza la primera dinastía de Ur citada en la lista de reyes. Según indican sus inscripciones, fue rey de Kish, y quizá el primer rey del sur que pretendió ejercer la hegemonía en Babilonia. Ur es, por su situación geográfica privilegiada, una de las ciudades más importantes de Babilonia. Situada en una laguna comunicada con el Golfo Pérsico, la ciudad dominaba el comercio marítimo del sur, que le proporcionaba importantes ingresos. Las mercancías se importaban de Tilmun, en griego, Tilo, actualmente Bahrain, posiblemente junto con la zona costera árabe adyacente, antiquísima encrucijada comercial, y de Magan y Melucca. Cualquier formación estatal ambiciosa de Babilonia tenía que dominar Ur. Dos reyes con nombre acadio, Elulu y Balulu, sucedieron a los hijos de Mesanepada en el trono de Ur. Su reinado coincide más o menos con la época de Anatumi en Temena de Lagas. Hasta ahora solo en el caso de Lagas podemos escribir con limitaciones la historia de una ciudad y la historia babilónica desde la perspectiva de una de las múltiples ciudades-estado de la época protodinástica tercera. Solo aquí disponemos de una sucesión de reyes, desde Urnanse a Urukagina, atestiguada por inscripciones auténticas y detalladas, y únicamente los archivos comerciales de Lagas son lo suficientemente explícitos para dar una idea de la estructura del estado. Por tanto, carecería de sentido citar uno por uno los nombres de reyes conocidos de los 2 siglos anteriores a Sargón y enumerar datos transmitidos más o menos fortuitamente. De momento intentaremos reducir a un común denominador la peculiar situación política de Babilonia durante el periodo históricamente inteligible de la época protodinástica. Babilonia es un país desprovisto de un centro cultural que pudiera aspirar a la posición de metrópoli. La hegemonía ejercida en un tiempo por Kish se refleja sobre todo en el título de rey de Kish. La posición preeminente de Uruk pertenece a un tiempo casi desconocido y se manifiesta en los hallazgos arqueológicos de fines de la primera época dinástica y en la tradicionalidad del título de En, ver más abajo. Babilonia poseía un centro religioso en Nippur, lugar de culto al dios Enlil, cuyo prestigio era indudable, pero Nippur, precisamente por su condición de polo pacífico, carecía de fuerza política y fue a menudo objeto de disputas entre ciudades-estado rivales. La constitución geográfica de Babilonia favorecía en gran medida el particularismo. Las grandes ciudades, nacidas de asentamientos prehistóricos, pequeños y aislados, son oasis de regadío separados por tierras secas que, aunque feraces en potencia, permanecen improductivas sin riego. Indudablemente las principales vías de comunicación, los ríos y los grandes canales, actuaban en contra de las tendencias aislacionistas. Pero en general fueron más útiles como vías comerciales y, en el caso de guerra, como rutas militares, que como medio para una unificación administrativa. En Babilonia fue característica la pluralidad de estados, que aceptaba tanto la relación de igualdad, hermandad en caso de pacto, como la de subordinación o dominación, hegemonía de Mesalim sobre Adab y Lagas. Las coaliciones coyunturales hacían cambiar el panorama político de decenio en decenio. Esta situación puede compararse a la situación paleo-babilónica, aunque la fragmentación del país no llegara a los extremos casi grotescos del siglo anterior a Hammurabi. Habremos de volver a la historia de Lagas como ejemplo característico del protodinástico tercero. Página 81.